Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Vamos a terminar hoy nuestra serie El propósito de la iglesia. Es el tema número 16 y último. El título es La iglesia con pies de barro. La iglesia con pies de barro. Y es un estudio de la carta que escribió Juan a la iglesia de la Odisea. ¿Ya lo encontró? Apocalipsis 3:14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso está fuerte, ¿no? Versículo 18. Por tanto, dice Cristo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La ciudad de la Odisea, esta fue fundada en el tercer siglo por un hombre que se llamó Antíoco II. El nombre La Odisea significa juicio, y es interesante ver cómo esta es una de las cartas más duras que Cristo dictó al apóstol Juan. De las 7 iglesias, esta es la más fuerte a la que le escribe. Y la Odisea, fue bautizada esta ciudad, fue puesto este nombre, la Odisea, porque la esposa de Antíoco se llamaba la Odisea. Nada más que era una mujer media especial, porque al final lo envenenó a su marido. Esta ciudad se caracterizaba porque entre sus actividades comerciales ellos tenían fábricas de textiles, trabajaban la lana de las ovejas negras de una manera extraordinaria, muy artesanal, y ellos fabricaban vestidos muy elegantes de lana negra, y estos vestidos los exportaban a otros países. La gente llegaba de los alrededores y compraban este tipo de vestiduras elegantes. También ellos fabricaban alfombras que se caracterizaban por lo fino de sus acabados, y toda esta industria les producía a los moradores de la Odisea muchas divisas, mucho dinero. Era una ciudad muy próspera, muy rica, aparte de que era un centro donde todo el dinero de todo lo que era el Asia Menor se centraba, era como el Nueva York de aquellos tiempos, donde se centraba todo el aspecto comercial, y había muchas inversiones de dinero, etcétera. Y todo esto, bueno, pues les traía muchas ganancias. Era pues la ciudad más rica del Asia Menor, según la historia. Ellos poseían una escuela de medicina en la cual habían descubierto, sus médicos, que eran muy inteligentes, habían descubierto un remedio para la enfermedad de los ojos. Este remedio era un polvo que se diluía en agua y luego se lo ponían en los ojos y curaba diversas enfermedades de los mismos. Y esto también pues les trajo mucha fama, reconocimiento y mucho dinero. Y estaban muy prosperados. Ellos adoraban al dios Zeus, que era la deidad principal, el padre de los dioses. Zeus tuvo un hijo que se llamó Apolos, que era el dios de la belleza, el dios de las artes y de la adivinación. O sea, ellos creían en que las estrellas guiaban sus destinos. Adoraban también a Esculapio, que era el dios de la medicina, y al dios Baco o Dionisio, que era el dios del vino. Y se ponían unas que olvídese, ¿no?
En pocas palabras, la Odisea era una ciudad de lo que hoy diríamos es una ciudad, es un país del primer mundo. ¿Sí? Había teatros, pero a todo lujo. Traían artistas de todo, sobre todo gente que venía de Grecia, con todas aquellas dramas, los dramaturgos, en fin, todo lo que era la cultura que interpretaban a través del teatro. Había teatro, había estadios donde había muchos juegos, ¿sí? Todo esto era parte de la cultura de los griegos, pero aparte de eso, había gimnasios. Acuérdense que los griegos le daban mucha cultura, había un culto a la belleza del cuerpo masculino. Entonces había un énfasis en la belleza del cuerpo y adoraban a ese dios de la belleza que era Apolos. Pero entre otros de sus atractivos turísticos, esta ciudad tenía lo que un tiempo se llamó los baños romanos. La Odisea estaba bajo el Imperio Romano y eran baños, eran aguas termales que estaban distribuidas por toda la ciudad. Y en una ocasión, no hace mucho, yo vi un documental muy interesante y estaban mostrando cómo eran aquellas termas, aquellos baños que existían durante el Imperio Romano, y cómo estaban grabados con pinturas todas hechas a mano y muchas conservadas en excelente estado después de 2500 años. Entonces entraban aquellas termas, aquellos baños, lo que hoy diríamos los spas modernos, ¿no? De los mejores del mundo, y aquello era un lujo, era exuberante, todo aquello era extravagante, era un derroche de recursos, de dinero, los pisos eran de mármol, en fin, todo aquello era un país del primer mundo. Eso, así era. Pues allí, en esa ciudad, penetró el evangelio por medio de uno de los discípulos de Pablo que se llamaba Epafras. Este era originario de Colosas, y Colosas estaba muy cerca, a unos 30 y tantos kilómetros. Entonces Epafras llevó el evangelio a la ciudad de la Odisea, y hubo quien recibió el evangelio, y allí se fundó una iglesia, fíjense. Y algo pasó en los cristianos de esta iglesia, que el reproche de Jesús fue inmediato. No les dijo como a otras iglesias: yo conozco que tú has servido, que tú has dado tu vida, que tú haces esto. No, se fue directo, sin pausa, sin ningún protocolo, y Jesús se va de inmediato sobre los cristianos de la iglesia en la Odisea, porque ellos no tenían nada digno de alabanza. Algo había pasado, fue una reprensión muy dura. Y muchos entendidos en la Biblia aseguran que esta iglesia de la Odisea tipifica a la mayoría de las iglesias, sobre todo las iglesias del primer mundo, que son en Europa y en los Estados Unidos, que Estados Unidos es el país más poderoso y más rico del mundo, que esta iglesia de la Odisea tipifica a las iglesias del siglo XXI. ¿Sí? Con su famoso evangelio de la prosperidad, el cual asegura que los bienes materiales, mientras más usted tenga bienes materiales en esta tierra, estos son sinónimos de la bendición de Dios, equivalen a la bendición y a la prueba de que Dios está con usted porque usted está rico. Entonces vamos a analizar qué tanta aprobación, como suelen decir los profetas de la prosperidad hoy. Vamos a ver qué dijo Jesús respecto de esa iglesia. Vamos pues al versículo 14 y dice, vamos a estudiar cada versículo: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El pastor de la iglesia, el encargado. La Odisea significa juicio, y él venía con juicio, con palabra dura para sus hijos allí en la iglesia de la Odisea. Pero el pastor era el culpable de la situación espiritual de esa iglesia. Así como los pastores somos responsables en cualquier país, en cualquier ciudad, de cualquier iglesia que se precie de ser cristiana, nosotros los pastores somos responsables de lo que suceda dentro de esa iglesia, de lo que se enseñe o lo que se deje de enseñar. Somos culpables, responsables. Y le dice pues, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén. Esa palabra significa un contundente así sea.
Es decir, significa que si Dios dice algo, amén es así es. Porque Dios es un Dios veraz. Él es un Dios que lo que promete cumple. Es decir, que en Cristo Jesús se cumplieron todas las promesas que Dios el Padre nos dio a través del Antiguo Testamento y de los profetas y de los hombres de Dios en la historia bíblica. Es en Cristo en quien se cumplen todas esas promesas. Por eso Él se llama el amén. Pablo dice en 2 Corintios 1:20 que todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Cristo, sí, y en Él, en Cristo, amén. Es decir, habla de una firmeza, habla de una verdad, no hay doblez, no hay indulgencia de ningún tipo, no, habla de firmeza y de verdad. Todo lo que Dios habla, promete, lo cumple. Todo lo que Dios dice, lo dice con justo juicio. Entonces era justamente lo que le faltaba a estos cristianos de esta iglesia. Les faltaba firmeza, eran tibios. Les faltaba verdad, porque habían hecho a un lado la palabra de Dios y se hicieron tibios. En el versículo 14 sigue diciendo: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Es decir, un testigo pues es alguien que habla, ¿sí? Testimoniando algo. Es decir, que Cristo es el que sabe, mejor dicho, Cristo sabe lo que dice. Es decir, cuando Cristo testifica de algo o de alguien y habla de algo o de alguien, Él no se equivoca. Él no es como nosotros, que tenemos juicios desacertados. No. Él es testigo fiel. Él no ni le va a aumentar ni le va a quitar. Va a decir exactamente cuál es la verdadera condición de tu corazón. Por eso dice el fiel y verdadero. Luego dice en el versículo 14, en la siguiente frase: el principio de la creación de Dios dice esto. Esa frase, el principio de la creación de Dios, no significa que Cristo es el primer ser creado, como los testigos de Jehová erróneamente han creído. Abra su Biblia en Colosenses capítulo 1. Le voy a demostrar, Colosenses capítulo 1, que aquí no habla de la creación de Cristo, porque Cristo no fue creado, Él es eterno. Colosenses 1, versículo 15. Pongo una señal ahí en Apocalipsis 3 porque vamos a regresar. Hablando de Cristo, que en el 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y luego dice el 15: Él es la imagen, o sea, una copia exacta, viene del griego eikon. Él es la imagen de Dios, del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ok, aquí la palabra primogénito se tradujo de la palabra griega protos. Y protos no habla de creación, sino habla de importancia. Es decir, que Cristo tiene el primer lugar de importancia sobre toda la creación, porque Cristo no fue creado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. No tiene inicio, Él es el principio y el fin, es decir, no tiene ni principio ni fin, Él es el eterno. Entonces, ese eterno que sabe todas las cosas, fíjate, dice, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, ahí está, versículo 17, es antes de todas las cosas, ¿ve? Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Escuche la última frase: para que en todo tenga, ¿qué? La preeminencia, o sea, el primer lugar. Entonces, volviendo a Apocalipsis 3, donde dice el principio de la creación de Dios, dice esto, o sea, el que tiene el primer lugar sobre toda la creación. ¿Se entendió? El que es sobre todo y sobre todos. Ahora, si Él es
el que tiene el primer lugar en la creación y está sobre todo y sobre todos, Él es el único capaz de saber todo acerca de nosotros. Por eso es Dios, omnisciente, omnipresente. Entonces, en esos atributos que Dios tiene, Él dice en el versículo 15, yo conozco tus obras. En otras palabras, yo te conozco, sé lo que piensas, sé lo que haces, sé cómo te sientes, sé lo que hiciste ayer. Es más, Dios sabe lo que tú y yo vamos a hacer mañana. Eso es impresionante. Por eso es Dios. Entonces, en base a ese conocimiento, es que Él dice, yo te conozco, yo sé quién eres. Ahora se está dirigiendo al pastor y a los cristianos en la iglesia de la Odisea. Le dice, yo conozco tus obras, sé quién eres. Sé que ni eres frío ni caliente. Ahora nosotros leemos esta frase, ni frío ni caliente, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca, y leemos y decimos, ay, pues no tiene mucho significado. Pero Cristo está haciendo alusión a un detalle que las personas de la Odisea vivían, y era el siguiente. Ellos acudían a los baños, a las termas que yo les expliqué al inicio del mensaje, y estos baños eran llenados por aguas termales. Aguas que eran consideradas, fíjense, desde antaño como medicinales. La gente iba y tomaba sus baños de aguas termales y se relajaba, se untaban ahí sus mezclas, lodo y no sé cuánta cosa, especies, y ahora se ponen pepinos y quién sabe cuánta cosa. Entonces la gente iba y se relajaba ahí, pero ellos esperaban que cuando entraban a una terma, la terma estuviera caliente. Pero sucedía que en ocasiones, cuando ellos a través de sus acueductos famosísimos romanos, ellos traían las aguas termales a la ciudad de la Odisea. Pero en el trayecto había otras fuentes de agua que en ocasiones se mezclaba agua fría con las aguas termales y ya no eran puras termales que contenían muchos minerales. Entonces cuando llegaban a las termas, llegaban mezcladas, pero no solo mezcladas, sino llegaban tibias. Entonces cuando la gente de la élite de la Odisea llegaba a las termas y entraban y sentían que el agua estaba tibia, inmediatamente iban con los encargados y les ponían una regañiza. Se quejaban y decían, es que el agua tibia no sirve para nada, yo quiero agua caliente para mi baño de cada día. Entonces ellos repudiaban el agua tibia. Por eso cuando Cristo les dice, yo te conozco, que no eres ni frío ni caliente, ellos estaban entendiendo. ¿Le dio más luz este contexto sociocultural? Pues bueno, les dice Cristo entonces, yo sé que ni eres ni frío ni caliente. Versículo 15, ojalá, dice, fueses frío o caliente, ojalá, dice. Más te valdría ser o frío o caliente, porque aquí está hablando espiritualmente, es obvio, porque el que es frío espiritualmente tiene más esperanza de que Dios haga algo. Como tú antes de ser de Cristo, tú eres un hombre y una mujer fría en relación con Dios. Pero un día te llegó el Evangelio y mira la obra que Dios ha hecho en tu vida, como la hizo con San Pablo, con Pedro. Entonces es más fácil para el Señor hacer algo bueno de lo frío, ¿sí? Y además, qué mejor, ahorita, ¿a cuántos les caería bien un vaso de agua fría? ¿Les caería bien agua tibia? No. Pero agua caliente también es buena para bañarse y para hacerse su tecito, ¿verdad? Entonces, le dice, ojalá fueses frío o caliente. Al calientito, bueno, pues ese lo tiene ahí en sus manos, le habla y responde, le dice, haz esto, ve para allá. Y el que está calientito, ferviente en el Señor, pues ese camina en la guía del Señor y no tiene muchos problemas el Señor. Pero dice, pero por cuanto eres tibio. Entonces ellos entendieron la alusión de Cristo a las aguas tibias que ellos mismos rechazaban. Es como si Cristo les estuviera diciendo, mira, yo siento por ti lo que tú sientes por las aguas tibias. ¿Qué sientes por las aguas tibias?
No me gustan, tampoco me gustas tú. ¿Por qué ellos entraron en una tibieza espiritual? El orgullo, la autosuficiencia, un arrogante y soberbio materialismo fue lo que llevó a la iglesia de la Odisea a ser una iglesia tibia. ¿Por qué Cristo entonces le dice, pero por cuanto eres tibio? Porque lo tibio, ellos sabían, no servía para nada. Una iglesia tibia no sirve. Una iglesia tibia no es útil para nada. Un cristiano tibio no sirve para nada. Medio cristiano y medio mundano. No se sabe, oye, dice que es cristiano, pero pues vive igual que nosotros. ¿Qué será? ¿Será o no será? Entonces no hay mucha diferencia. Una iglesia tibia es una iglesia que ha diluido el mensaje del evangelio. Es una iglesia media mundana y media cristiana, medio que canta y medio que no le canta al Señor, y luego se van a los conciertos de Luis Miguel, luego se van a ver a Vicente Fernández, luego vienen a alabar a Dios, o sea, como cualquier persona, ¿no? Por allí. Eso es una iglesia y un cristiano tibio, ni frío ni caliente, tibio, ¿sí? Una iglesia tibia es una iglesia que no madura, por lo tanto. No hay palabra. ¿Cómo va a madurar la gente? Siempre están en un estado emocional. Siempre, todos son guiados por sus emociones, por lo que ven y sienten, y lo que haya, las circunstancias a su alrededor. Por lo tanto, una iglesia tibia es una iglesia anoréxica, que no está alimentada, está debilucha. Una iglesia tibia es una iglesia que no sabe adorar. Canta a Dios, pero cantar no es adorar. También los krishnas cantan. Porque una iglesia que sabe adorar es aquella que vive lo que canta. Ya hablamos de eso. Una iglesia tibia, pues, es una iglesia que no sabe adorar. Una iglesia tibia es una iglesia que no sabe edificar a los miembros de esa iglesia. Los entretienen con cantantes y eventos y cuanta cosa, pero no los alimenta. Entonces, por lo tanto, no edifican sus vidas y son cristianos tibios. Y ahora, ¿dónde va a ser el reventón cristiano? ¿Y ahora dónde va a ser la fiesta cristiana? Y luego pues les vamos a traer un cantante. Vengan, dice. Vengan y vamos a divertirnos en esta fiesta de alabanza. Divertirnos. ¿De cuándo acá? Es eso. Pues esas son las iglesias tibias, los cristianos tibios. Una iglesia tibia es una iglesia desequilibrada en sus enseñanzas. Enseñan de la fe y todo es exageración. Todo es desequilibrio. Enseñan de la guerra espiritual y todo es hacia una tendencia. Cualquier cosa que enseñan, todo es exagerado, sin equilibrio espiritual. Entonces, esa iglesia tiene pies de barro. Esa iglesia se vuelve tibia porque, como no es la palabra de Dios, no crecen. Una iglesia tibia es una iglesia que comienza a abandonar a Jesús, como la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? Has dejado tu primer amor. Se fue apagando ese amor. Una iglesia tibia es una iglesia que comienza a serle infiel a Cristo, comienza a coquetear con el otro allá afuera. Una iglesia tibia es una iglesia que permite la inmoralidad. Un cristiano tibio permite la inmoralidad, la idolatría. Una iglesia tibia permite los falsos profetas. Vienen y dicen todo, abusan de la palabra de Dios, la tuercen, pero de una manera clara y obvia, y dicen, ¡ay, qué bonito! Y les aplauden. Una iglesia tibia es una iglesia que se ha dejado seducir por la Jezabel. ¿Se acuerdan de la Jezabel? Permiten que Balaam, que traficaba con las cosas de Dios, estuviera ahí en la iglesia con ese espíritu. Todo eso lleva a la iglesia hacia la tibieza. Una iglesia tibia es una iglesia que tiene nombre, que vive, pero está muerta. ¿Se acuerdan de la iglesia de Sardis? Una iglesia tibia es pues una iglesia con pies de barro. Entonces Cristo le dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, versículo 16, la segunda frase, ¿qué dijo? Te vomitaré de mi boca. Esa frase está fuerte. Cuando una persona come algo que no le cae bien, que está descompuesto, que no es digerible,
se empieza a sentir mal, ¿no es cierto? Y se toma algo, a lo mejor alguna medicina o algo, pero le duele la cabeza, siente náuseas, mareos, y va y se recuesta un poquito, pero después, como aquello no es digerible, es expulsado. Y esa es una frase muy fuerte. Pero en el griego original, la frase "te vomitaré de mi boca" se lee diferente. Ese es un problema a veces en la traducción al español. En el griego se lee así: estoy a punto de vomitarte. Y ahí hay un ligero ajuste. Estoy a punto, es decir, todavía estaba en el seno de Jesús. Vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Todavía no era vomitada, todavía no era rechazada. Estoy a punto de vomitarte. Eso significa que Cristo les estaba dando una oportunidad para que volvieran al buen camino. Sabemos que Dios es un Dios de oportunidades. ¿Están de acuerdo con eso? A Pedro le dio varias oportunidades el Señor, hasta que finalmente él tomó el camino y se hizo sólido como una roca y siguió adelante fortaleciendo a la iglesia. Y Cristo, como es amor, nos da oportunidades una y otra vez. Eso se llama longanimidad. Longanimidad es una palabra que significa extensión de la paciencia, del amor, de la misericordia. Entonces, esa es la longanimidad de Dios. Cuando usted lea en la Biblia o despreciáis su longanimidad, o sea que Dios extiende su amor, su perdón, lo extiende, porque es un Dios de perdón y de oportunidad. Entonces le está dando una oportunidad a los cristianos de la Odisea, como nos da a la iglesia de hoy una oportunidad para corregir nuestros caminos. Te da una oportunidad más para que corrijas tus caminos. Entonces le dice: hago un llamado para que vuelvan al camino correcto. Si no vuelven, los vomitaré de mi boca. Serán rechazados. No sirven para nada. Como la sal que pierde su sabor, no sirve sino para ser pisoteada por los hombres, dijo Cristo. Versículo 17. El Señor comienza a dar la razón del por qué entraron en su tibieza. Y escúchenme bien, los que están por internet y todos los que están aquí presentes, para que podamos ver cómo la prosperidad económica no significa necesariamente aprobación de Dios. Ok, ahí va, versículo 17. Porque tú dices, confesión positiva, ¿no? Ya me vi en ese carro último, ya me vi. Tú confiésalo, mira, visualízate en esa casa, esa es para ti. Cristo murió en la cruz para darte esa casa. Visualízate, confiésalo. Y luego te ven todo demacrado y ¿qué tienes? Entonces tú di, nada, por fe no tengo nada, aunque tengas un cáncer en el estómago, no lo recibas, no tengo nada. Entonces, como Dios nunca sana de nada, pues entonces ahí te quedas. Fíjense el engaño de la confesión positiva, y estos más o menos ahí se las gastaban, porque tú dices, sí dices, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué decían ellos? Yo soy rico. Habían prosperado, eran cristianos. Seguro visitaban los gimnasios y las termas y se daban sus baños a todo lujo, tenían mucho dinero, no sé, pero es muy posible que el lugar donde se reunía la iglesia de la Odisea, hasta plataforma hidráulica tenían, y por ahí salía el pastor. Y un juego de luces impresionante, que parecía un antro hollywoodense, pero así bonito, y hasta cámaras de humo, ¿sí? Pisos de mármol, alfombras de Persia. Bueno, ellos mismos las fabricaban, ponían sus alfombras lujosas, no sé, pero ellos eran ricos. Y ellos asumían que Dios los había bendecido. Bueno, pues es que con su pobreza me enriqueció y mira, así está. Entonces, pues Cristo les dice, ¿por qué tú dices, yo soy rico? Y la palabra rico se tradujo de la palabra griega ploutos. Y esta palabra significa abundancia de dinero, significa abundancia de riquezas materiales.
Significa llenos de posesiones. O sea, Cristo les dice, porque tú dices, yo estoy lleno. Esa es la vida abundante que Cristo me vino a dar. Estoy lleno de posesiones materiales, de riquezas materiales. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Oh, fíjate nomás, sus negocios habían prosperado. Escúcheme bien, Dios no está en contra de los bienes materiales ni de las posesiones materiales, de veras. Dios no está en contra. ¿Sabe de qué está en contra? De que usted ponga en primer lugar las cosas materiales que a Dios. Porque entonces el dinero sería su Dios. ¿No es cierto? A los israelitas les dijo, cuando entres y tomes posesión de la tierra que Jehová juró a tus padres, y tú comiences a ver que se prosperan tus tierras, producen tus graneros, tus cosechas, se te reproducen tu ganado, se multiplican tus casas, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Trabajen, hermanos, sean productivos. Si ustedes caminan en obediencia con Dios, Dios los puede prosperar, pero cuidado. Aquí viene la advertencia. Los bienes materiales en sí mismos no tienen nada de malos. Lo malo es lo que nosotros pensamos al respecto de ellos. Pablo dijo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, la devoción a Dios acompañada de contentamiento. Porque sin duda, dice, como nunca trajimos nada a este mundo, y sin duda nada podremos llevarnos. Así es que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estoy citando una de las cartas de Timoteo, de Pablo a Timoteo. Y lo dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, como los de la Odisea, como los de la iglesia del siglo XXI, codiciando algunos se extraviaron ¿de qué? De la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Cristo dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y habló de un hombre necio que dijo, oh alma mía, muchos bienes tienes, pero todo esto, haré mis graneros más grandes porque, cómo me está bendiciendo Dios. Y los haré más grandes pues para guardar. Entonces una vez que ya los tenga, ya los construyó y dijo, alma mía, ahora sí, descansa segura, come, bebe, disfruta de la vida. Y Cristo le dice, necio, ¿que no sabes que hoy vienen a pedirte tu alma? Y lo que has acumulado, ¿de quién será? ¿Qué acaso dará el hombre rescate por su vida? ¿Le dará a Dios dinero a cambio de su bienestar espiritual? Jamás. Entonces la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que se poseen. Abraham era riquísimo, pero él no tenía las riquezas en su corazón. ¿Se acuerdan de su sobrino Lot? Dice que Dios los bendijo tanto que eran riquísimos. Y era Abraham riquísimo en ganado, dice. Pero Lot, su sobrino, también. Entonces dice que de pronto la tierra se hizo tan pequeñita a causa de tanto ganado que tenían, que los pastores de ambos se peleaban por la tierra. Entonces Abraham le dijo a Lot, mira Lot, yo no quiero pleitos. Vamos a estar con las cosas en paz. Fíjate, un hombre de paz, no ambicioso. Era riquísimo, pero él disfrutaba la riqueza, pero no lo tenían a él. Entonces le dice a Lot, mira Lot, si tú te vas para allá, yo me voy al contrario. Si tú te vas para allá, yo me voy así. Tú te vas para acá, yo me voy al contrario. Entonces le dice, escoge. Entonces Lot se pone así y ve la llanura del Jordán, que había agua, había pastos, y la codicia luego así. Y dijo, no, yo quiero aquí. Pero ¿saben qué había? Había dos ciudades allí en esa llanura, Sodoma y Gomorra.
Y Lot escogió eso. Entonces Abraham dijo, entonces yo me voy al contrario tuyo, porque Abraham sabía algo que nosotros deberíamos de saber. Él sabía que la bendición y la prosperidad de Dios no estaba en un lugar. Él sabía que la bendición estaba en Dios, no en un lugar, ni en el dinero, ni en las posesiones, sino en Dios. Y eso es algo que no se enseña. Se enseña a tener más, pero no se enseña a ser más humilde y más obediente y a guardar su palabra. Eso no se enseña. Pero sí se enseña a visualizarte en una casa y en un carro, en un Mercedes-Benz, motivando cada vez más la avaricia de los cristianos. Y por eso la iglesia de hoy, miren, sobre todo las iglesias del primer mundo, entiéndase Europa y los Estados Unidos. Yo con estos propios ojos he estado en Europa, en varias ciudades como Alemania, Holanda, Suiza, y yo he entrado a las iglesias que se construyeron en honor del Señor, que es un lujo que no quieres ni pisar así, dices, ay, es impresionante aquello, ¿sí? Todas esas iglesias, hoy en los Estados Unidos hay un énfasis sobre los auditorios para la gloria de Dios, dicen. Y hoy, el otrora, en aquel lejano país que enviaba misioneros alrededor del mundo, ya no solo no los están enviando, sino que todos los recursos que llegan a través de diezmos y ofrendas, se los están gastando en auditorios que rebasan los 120 millones de dólares. Ya no envían misioneros. Ahora el énfasis es en qué tan lujosa está la iglesia. ¿Se acuerdan de los discípulos cuando Cristo iba caminando y uno le dijo, maestro, mira el templo? ¿Se acuerdan? Se sentía tan orgulloso, mira las piedras del templo. Y Jesús dijo, ¿de esto te sientes orgulloso? En otras palabras, ¿no? Es que ve la majestuosidad. Todo esto se va a caer, dijo, será derribado. Y los fariseos, ¿cómo nuestro templo? Del cual se sentían muy orgullosos. El hombre se enorgullece de sus construcciones. Así como cayeron las torres allá en Nueva York, que esas torres era como el símbolo estadounidense de soberbia, orgullo. Vean lo que hemos logrado. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? La construcción orgullosa del hombre, todos los logros humanos. Pues así estaban los cristianos de la Odisea, hermanos. Yo soy rico, dice, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo no necesito nada. Como aquel hombre que ofreció una cena, un hombre rico, una mansión de 8 millones de dólares. Riquísimo el hombre, y ofrece una cena. Entonces unos amigos le llevaron un regalo, entonces lo dan, dice, esto es para mí, dice, ay, pues ¿qué me pueden regalar si yo tengo todo? Uy, qué humilde, ¿no? Y los que le llevaron el regalito nomás le hicieron, ay, pues con todo cariño. Y el otro bien soberbio, dice, yo tengo todo, que me doy mis gustos, hago lo que yo quiero, no sé cuánta cosa. Un amigo mío me contó una historia que ilustra perfectamente, y esta historia es real, verídica. Dice que andaba en los Estados Unidos y fue, ahí en la ciudad donde él fue, se estaba inaugurando en esos días un centro comercial que, según palabras de él, parece ser que es el más grande en los Estados Unidos. Son hectáreas de terreno. Mire, en Canadá conocí un centro comercial, yo dije, este es el más grande del mundo, y me dijeron, no. Me dice el pastor, porque fuimos a comprar unas cosas. Le digo, oye, dice, mira, este mall, este centro es desde allá, ¿ves aquello? Es todo esto. Eran hectáreas, hermano, no sé cuántas hectáreas serían. Yo le dije, ¿cuántas hectáreas son? Dice, pues no sé. Dice, pero en un día no lo recorres. Necesitas 3-4 días para recorrer esto. Una cosa impresionante. Dice, y entramos a ese mall y cuando llegamos, dice, mira, hace cuenta que hasta luces en el piso había, pantallas de esas de plasma por todos lados, pero pantallas finas, ¿no? Donde parece que estás viendo en vivo. No, como esa no, esa está bien chafita.
En esa, mi traje se ve azul y es verde, imagínense, ¿no? Dice, no, Chuy, mira, dice, un derroche de inversión. Es más, una exuberancia, una exageración, dice. Entonces, qué tremendo está esto, ve nomás. Dice que de pronto en las pantallas que abundan ahí en esa plaza comenzaron a anunciar, venga nuestro servicio de inauguración, un servicio cristiano dentro de esta plaza. Y él dijo, dentro de esta plaza, pues ¿dónde? Y él pregunta y dice, es que es por tales pasillos, usted se va y allí llega. Pues dice, me encuentro con que en medio de ese centro comercial hay un auditorio para casi 20,000 personas, dentro, en medio del auditorio. Y dice, pues entramos, y estaba a punto de iniciar la reunión, y cuando entramos, dice, mira Chuy, aquello, mira, toda la gente entra y se queda así, wow. Todos se quedan, wow. Como cuando vas al Vaticano. ¿Alguien ha ido al Vaticano? Sí, pues eso es lo que... Es que, mira, allí tienen millones de dólares en obras. Hay esculturas, pinturas, los pisos, es una cosa que tú dices, wow, dice, mira, estaba toda la gente, wow, gloria a Dios, decían, gloria a Dios. ¿Será? ¿O será un monumento al orgullo del hombre? Dice, mira, empieza la alabanza, no, Chuy, mira aquello era, no, hombre, mira un set de Hollywood, no, hombre, le venía cortito. Yo creo que estos contrataron a los productores de Hollywood para hacer aquel escenario. Dice, no hombre, mira, era aquella música, aquello todo, y la gente gritaba. Cuando llega la hora de la predicación, el pastor sale de una plataforma así hidráulica. Y dice, a esas alturas, yo ya le estaba diciendo a mi esposa, ¿sabes qué? Vámonos, dice, me da asco esto. Me quiero vomitar, no soporto esto. Y que nos salimos. Luego dice, alcanzamos a oír de lo que empezó a predicar el pastor, ni la Biblia abrió, ni a Jesús mencionaba. Todo era sus grandes logros, vea nada más. Dice, vámonos porque me vomito, le dijo a su esposa. Y se salen y los aborda un ujier. ¿Por qué se van? Es que no aguanto esto, le dice. ¿Pero qué? ¿Qué le ofende? Dice, bueno, es que no sabe cómo fue todo esto, y le empieza a contar. Dice, mire, este auditorio fue subsidiado por todos los comerciantes que están alrededor. Hicimos un trato, porque nosotros metemos aquí 20,000 en cada reunión. Si tenemos varias, pues son mucha gente. Entonces nosotros, denos recursos, participamos de las ganancias que genera el centro comercial, y nosotros les traemos a los clientes. O sea, se llena la iglesia y cuando salen, esos llenan las tiendas. Es como si nosotros hiciéramos un contrato con los vendedores de allá afuera. ¿Me entiende? Doña Lupe, móchese acá con su cuota y todos, a ver, los dejamos allí, pero pues vamos, entonces ustedes nos tienen que dar a nosotros una parte. Así negociaron. Y dice, más asco me da esto, vámonos. Entonces cuando me dice él el nombre de ese ministerio, yo me quedo. Yo tengo un video que me regaló un pastor. Me dijo, Chuy, ve esto, me dijo, te vas a quedar con la boca abierta, me dijo. Y lo puse un día, y cuando empiezo a ver, sí me quedé con la boca abierta, pero de lo que estaban haciendo arriba. Bajaron tres Cadillacs así, en una, quién sabe cómo le harán, ¿no? Era un evento para varones. Y bajan los Cadillacs, pero de esos antiguos, así, y se quedan flotando, hagan de cuenta aquí. Y luego el pastor entra en una motocicleta, y se quita, y todos, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Para esas payasadas mejor me voy a ver Duro de Matar 4. No, es que no, tú dices, ¿qué es eso? ¿Qué hay de Dios allí? Pero, pues a Dios, ¿para qué lo queremos? Si somos ricos, el dinero todo lo puede comprar, no tenemos necesidad de nada.
Vamos a Daniel capítulo 2. Vamos rápido. Daniel capítulo 2. Wow, cualquiera que quiera ese video, como no se permiten copias, no hacemos copias piratas, pero ahí lo tengo para el que lo quiera ver, se va a quedar maravillado y va a decir: yo quiero ir a conocer esa fabulosa iglesia. Daniel capítulo 2, versículo número 26. Resulta aquí que había un rey, Nabucodonosor. Este era rey de Babilonia. Babilonia era como Estados Unidos es hoy. Era el centro de todo. Era riquísimo. Babilonia era conocida como, tenía una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que eran los jardines colgantes de Babilonia. ¿Ha escuchado de ellos? Bueno, ahí estaban. Nabucodonosor los construyó, fíjese. Entonces era una ciudad magnífica, exuberante, llena de riqueza, de lujo, todo había allí. Y Nabucodonosor era el rey. Y estos habían tomado cautivos de Israel algunos judíos. Entre ellos iba Daniel. Era un joven, como usted y como yo. Y ahí estaba cautivo en Babilonia. Entonces el rey se acuesta a dormir y tiene un sueño. Y en el sueño vio una estatua. Y mandó a traer a todos sus brujos, mandó a traer a Harry Potter y a todos. Vayan a traer al pastor de la iglesia Harry Potter, y para que me diga qué significa ese sueño. Y nadie se lo dijo. Entonces le dicen: oh, hay un joven judío. Ese sirve al Dios vivo. Ese es posible que tenga la revelación y la interpretación del sueño. Tráiganmelo, dice. Y en el versículo 26 respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Tú podrás. Versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, ni Walter Mercado. Pero hay un Dios en los cielos, dice. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La mejor traducción es majestuosa, ¿sí? Así, maravillosa. 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Fíjate, la cabeza, lo de mero arriba, lo que todo el mundo miraba, la cabeza, ¿sí? Metal macizo, precioso, valioso, oro. Su pecho y sus brazos eran de plata. Sigue siendo un metal valioso, la plata, y sólido. Pero va bajando, dice. Y su vientre y sus muslos de bronce. Aquí su vientre y sus muslos de bronce. Sigue siendo un metal precioso y sólido. Versículo 33. Sus piernas, aquí ya, esta parte, de hierro. Y sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Cómo se llama este mensaje? La iglesia con pies de barro. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Esta piedra no cortada, no con mano, es Cristo, hermano. No tengo tiempo para explicarles, pero es Cristo. Dice, hirió, o sea, esta piedra, Cristo, hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Fíjate, Cristo
con un testerazo así leve, en los pies de barro, hizo que esa estatua se cayera. ¿Se acuerdan de la torre de Babel? Que el Señor dijo, descendamos y veamos qué están haciendo los hombres. Y vio Dios que era imposible pararlos. Dijo, descendamos y confundamos ahí sus lenguas. Porque lo único que están haciendo es un monumento a su orgullo, a su autosuficiencia. Mira lo que hemos logrado. Escúcheme bien. Cuando usted escucha un ministerio, un pastor, un predicador, una pastora, una predicadora, que se la pasa hablando durante la predicación de todos sus logros, de su maravilloso ministerio, de todas las propiedades que han estado obteniendo, usted está delante de un predicador con pies de barro. Cuando una iglesia se empieza a jactar de lo que ha logrado aquí en la tierra, usted está delante de una iglesia con pies de barro. Y escúcheme, Cristo nada más hace un testerazo así y va para abajo. Pero en la cabeza tienen oro y plata, mucha riqueza. Fíjese qué interesante. Ahora, le da la interpretación, dice, en el versículo 35, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo, como una hoja de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. ¿Sabe una cosa, hermano? A través de la historia cristiana y en la historia contemporánea y sobre todo el siglo pasado, desaparecieron varios ministerios que manejaban millones de dólares, hermano. Pero esos ministerios y esos ministros tenían pies de barro. Era una soberbia y un orgullo y una autosuficiencia. Yo soy rico, me enriquecí, no tengo necesidad de nada. ¿A mí quién me enseña? ¿A mí quién me viene a decir las cosas? Yo aquí mando porque yo soy el apóstol, yo soy el profeta, yo soy el que Dios ha escogido para esta ciudad. Pies de barro. Y todos los que tienen pies de barro, un testerazo de Jesús y van al suelo. Vamos al capítulo 4 de Daniel. Vamos a ver cómo estaba hablando de él esta visión. Capítulo 4 de Daniel, versículo 28. Dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? No sé si ustedes sabían que el Irak actual era la Babilonia antigua. Es decir, la ciudad de Irak está construida a un lado de las ruinas de Babilonia. Y Saddam Hussein metió muchísimo dinero para desenterrar muchas de las ruinas de la Babilonia antigua. Y él se propuso en su corazón reconstruir Babilonia. No sé cuántos de ustedes recuerdan cuando los americanos entraron allí a Bagdad y entraron a los palacios que él habitaba, donde las tazas del baño eran de oro. ¿Se acuerdan? Los lavamanos eran de oro. Ese era un Nabucodonosor, pero tenía pies de barro. ¿Dónde está ahorita? ¿Dónde está ahorita? Fíjense lo que dijo este rey. No es la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. ¡Uy! Qué humilde el muchacho. Ven para enseñarte todo lo que he logrado, hermano. Y te hacen un despliegue ahí. Todo esto lo he logrado yo. No, pues mira, muchas veces en desvelos me he esforzado y lo he logrado con mi fuerza y mi poder. ¿De veras? ¿De veras, mi estimado pies de barro? Mucho cuidado. Fíjate lo que le pasó a este. Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice.
rey Nabucodonosor. El reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comió hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¿Te lo imaginas así? Un loco, dices, ¿no? Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, escuche, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Este rectificó, ¿no es cierto? Me fue devuelta, dice. Y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Yo quiero que note cómo ordenó. Puso a Dios, ¿dónde? Acá arriba. Y quiero hacerle notar que Nabucodonosor era un rey pagano, Dice, no, ahora reconozco a Dios. Yo no hice nada. Ah, qué diferente. Pero los cristianos en la Odisea dijeron, yo soy rico y me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Ah, muy bien. En ese mismo tiempo mi razón me fue devuelta, mi dignidad, mi grandeza, mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Estoy en el 36. Y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Él lo vivió en carne propia. No tenemos necesidad de nada. ¿Sabe que hace como, qué serán, unos 6 años más aproximadamente, un pastor conocido, yo lo conozco de años, él adoptó el famosísimo G12 en la Ciudad de México. Su iglesia es una iglesia como de 5,000 personas, bastante numerosa. Entonces, cuando él adopta el famosísimo y tristemente célebre G12, dijo, esto lo dijo en público, dijo, hermanos, si nosotros seguimos al pie de la letra, tal y como el manual dice de este método, vamos a crecer de tal manera que va a llegar el momento que ni al Espíritu Santo vamos a necesitar. Ay, Dios. ¿Se imagina? Bueno, pues un discípulo de él lo oyó, vino aquí a la ciudad y le enseñó a su iglesia y dijo lo mismo. Si nosotros seguimos al pie de la letra, ni al Espíritu Santo vamos a necesitar. Pregúnteme cómo están esos dos pastores, pies de barro. No le voy a dar detalles, obviamente, pero el primero, su iglesia se reprodujo, creció, de ser una iglesia casi de 10,000, no sé, hoy no llega ni a 300 personas. Hace 2 años, en una convención de pastores, yo lo vi sentado con su esposa y yo me acerqué con él. Yo sabía que estaba pasando un tiempo difícil. Su iglesia se deshizo, era pies de barro. Si usted viera el derroche que hacían y la autoexaltación de la grandeza y del dinero que ellos según tenían, de pronto ya no tenía nada, porque vino la piedra no cortada con mano y testerió los pies de barro y se deshizo todo. Y yo me acerqué y le dije, ¿me puedo sentar aquí contigo? Sí, Chuy, me dice.
Entonces iba mi esposa también, no sé si ella recuerda. Entonces yo lo saludo y él no levantaba su vista, totalmente un hombre humillado. Le digo, ¿cómo estás? Yo sabía por lo que había pasado. Dice, no, pues tú sabes, la cosa fue terrible. Y ahí estábamos, hermanos, seguimos predicando. Pues ya no, él mismo me dijo, ya no llegan ni 300 personas, pero pues ahí estamos. Nunca me miró a los ojos. Un hombre totalmente quebrantado y humillado. El otro, que vino y repitió lo que dijo, ahorita está en su año sabático. ¿Saben lo que es eso? Está descansando porque ya se cansó mentalmente, como el jugador de México. Ya me cansé mentalmente, que dijo. Entonces ya no sabe ni qué hacer, está todo estresado. Entonces pues el médico le dijo, si usted sigue le va a dar un infarto, mejor tómese un año de descanso. Y ahorita está descansando. Pies de barro. Pies de barro. ¿Sobre qué estamos construyendo, hermanos? Vámonos rápido, mire. Tremendo es esto. Versículo 17. Cristo le descubre su verdadera condición y le dice en el versículo 17, en la última parte del versículo. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes, no te has dado cuenta que tú eres. ¿Qué le dijo? Que tú eres. Mire. Una opinión es la que usted tiene de usted mismo. Otra opinión, y usted le da mucho énfasis, ay, que la gente opine de mí bien. Otra cosa es la que piensa la gente de usted. Y allí usted no puede tener mucho control. Pero otra cosa es lo que Dios piensa de usted. ¿Cuál es la más importante de las tres? Lo que Dios piensa. Muchos se preocupan de dar una buena imagen. Ay, que... Mira, ¿qué tal? Pues en una alfombra hay que poner esto para que la gente llegue y se sienta bien. Dar una buena imagen, dicen. Basta con que esté limpio, sin derroche. Y luego los otros hacen una opinión, pero la pregunta es, ¿y qué opina el Señor de esto? Una vez, para variar en un país del primer mundo, llegué a predicar una iglesia y me dijeron, te vamos a enseñar todas las instalaciones. Y dije, bueno, sí, claro, pues uno puede aprender. Y cuando me empiezan a enseñar aquello, yo, wow, yo así. Ni quería pisar las alfombras, así, yo iba así. Pero en eso llegamos a la oficina de la esposa del pastor. Dice, nada más que, hermano, necesita quitarse los zapatos. ¿De veras? Dice, sí, hermano, quíteselos. Y ellos se quitaron los zapatos. Y pues yo me los quité también. Y cuando abren la puerta de la oficina de la esposa del pastor, era una oficina más o menos de unos 200 metros cuadrados. En serio, Todo era blanco. La alfombra era blanca. El mueble era blanco. El escritorio. Todo el baño era blanco. Todo era blanco. No había nada que no fuera blanco. Entonces yo, ¿cómo ves, hermano? Y yo, no, pues olvídate. Y entra un morenazo. No, pues allí se echó a perder toda la oficina. Yo me quedé, dije, wow. Oye, si no es indiscreción, ¿cuánto gastaron aquí? Ni te digo, hermano, me dice. Ni te digo. Porque yo sé que esto no cabe para alguien que viene de un país como México. No, hombre, yo me salí allí, ¿no? Mira qué apantallado me quedé, que dije, no, esa es la iglesia de Cristo. Hermano. Y luego dice, no, mira, el pastor, fíjense, escuchen, el pastor, hay una partida dentro del presupuesto de la iglesia para el pastor, de entre 50 a 60 mil, escúchenme, 50 a 60 mil dólares por año para que se vista. Me dice el copastor, porque era el que me estaba llevando, me dice, ¿sabes que los trajes que usa el pastor son de $2,000? Ya ni me digas, le dije, ni me digas. ¡Wow! ¿Qué es eso?
¿A quién quieren apantallar? El Señor ha de haber estado bien apantallado. Ay, qué alfombra, que ni el Señor quería ni pisar allí. No se vaya a ensuciar. Él con sus llagas y su sangre allí todavía las heridas. No, se las lleno de sangre. No puedo entrar allí. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. Pero bien bendecido económicamente, fíjate, prosperado por Dios. Desventurado significa, viene una palabra griega talaiporos, que significa llevar dinero, como cargando dinero. ¿Y qué relación tiene con eres un desventurado? ¿Crees que con tu dinero que llevas a todos lados y estás abundando en dinero, me vas a comprar a mí? Eso es lo que le está diciendo el Señor. ¿Vas a poder comprar mis bendiciones con tu dinero? Tu dinero perezca contigo, le dijo Pedro a aquel Simón, ¿se acuerdan? Por eso le dijo, eres un desventurado lleno de dinero. Miserable, del griego eleinos, que significa digno de lástima. En otras palabras, me das lástima. ¿Creíste que tu prosperidad significaba mi aprobación y mi bendición? Estabas muy equivocado. Las riquezas y la vida abundante que yo te vine a dar son riquezas espirituales. ¿Se acuerdan de la iglesia de Esmirna? Tú eres pobre materialmente, pero eres rica. Abundancia de las riquezas espirituales. Qué diferente. Eres un desventurado, miserable, pobre, del griego tojos, que significa mendigo, pordiosero, indigente. Espiritualmente eres, le dijo, un pordiosero, un mendigo, un indigente. No tienes ni en qué caerte muerto, porque cuando te mueras no tienes nada que te sustente en tu vida espiritual. Es más, tal vez ni nacido de nuevo eres. Wow. ¿Ya se vieron en su Mercedes-Benz? Bueno, si tú caminas con Dios y Dios te ve y te bendice, bueno, pues disfrútalo y invítanos a dar una vueltita. Eres un miserable, pobre, ciego, del griego tuflos, que significa, como nublado, como humo, significa opaco, envuelto en humo. Pero así como el humo asciende, porque es menos pesado que el aire, tiene una connotación de orgullo. Nosotros tenemos una frase que decimos, se le fue el humo a la cabeza. Mira, cuando el humo se te va a la cabeza, alguien dijo, es porque el fuego de tu corazón se apagó. Y el humo se te subió a la cabeza. Y así como un globo que es inflado con helio, que se va ascendiendo y el globo, yo los veo a todos, soy mayores que ustedes. Y los empieza a ver y sube cada vez más, ¿no? ¿Han visto esos globos? El otro día una señora adelante de mi carro, iba una niña con su globo y se le suelta y el globo allá va. Allá va la hermana. allá va la iglesia sin pies de barro. Pero llega un momento en que la presión de la atmósfera revienta el globo. ¿Dónde quedó el globo? Así es todo aquel que se enorgullece. ¿Dónde quedó? Ya no existe. Yo he visto, hermanos, iglesias literalmente desaparecer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No habría tibieza por allí? ¿Qué sé yo? No lo sé. Ciego, tu orgullo te ha cegado para ver tu verdadera condición. Pobre ciego, perdiste la luz de la palabra. Ciego y desnudo, sin vestido espiritual, se te ve tu desnudez, tu miseria. Qué tremendo es esto. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo, le dice, toma este consejo, que de mí compres oro refinado en fuego. Eso significa las cosas de verdadero valor. ¿Cuáles son las cosas de verdadero valor? Las cosas espirituales. Para que seas rico verdaderamente. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Se acuerdan de la lana que ellos fabricaban? Negra, elegante. Pero lo negro siempre habla de lo sucio y lo oscuro, y lo blanco habla de la pureza. Pero noten la última frase con mucha ironía. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Ay. ¿Se acuerdan del colirio que habían descubierto ellos? Que se sentían muy orgullosos.
Dice, pues agarra de ese colirio y unge tus ojos para que veas. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Ay, pero de pronto el versículo 19, así como un oasis en medio del desierto, porque como la carta es durísima, cuando yo estaba estudiando, cuando llegué a este versículo 19, hasta dejé las cosas ahí y así hasta como que descansé también. Dije, ay Señor, qué bueno eres. Fíjate lo que dice el 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. A pesar de todo, los amaba. Eso me habla de la grandeza de Dios, ¿no es cierto? De la longanimidad de su amor. Qué maravilloso es Dios. Pero esta frase, yo reprendo, significa yo redargullo, amonesto. Y para aquellos que dicen que Dios no castiga, por favor, corrijan su teología, hermanos. ¿Qué dice allí? Yo reprendo y castigo. Porque todavía el otro día alguien me mandó un correo, hermano, ¿usted cómo dice que Dios castiga? Dios es amor y Dios no castiga. Ay, hermano. Y les puse ahí unos cuantos versículos, entre esos Ya nunca más me volvió a contestar. Lo cual me habla de que, ay, yo no lo había leído. Es que estaba leyendo el libro del Mormón. Yo reprendo y castigo. La palabra castigo viene del griego paideuo, que significa disciplinar por castigo. Significa golpear un solo golpe, dar un solo golpe. Significa aguijonear. ¿Se acuerdan de San Pablo? Que dijo, y para que la grandeza de las revelaciones, porque él había sido arrebatado al tercer cielo, no me enaltecieran sobremanera, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté. Una enfermedad. Dice, a lo cual he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, no. Y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Por qué Dios no le quitó eso a Pablo? Porque si le quitaba esa disciplina, ese aguijón, el humo se le subía a la cabeza a Pablo. Fíjate nomás. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Amor de Dios, bendito amor. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su amor? Uy, si no, ¿dónde estuviéramos? Sé pues celoso. Fervoroso significa calientito para Dios. Y arrepiéntete. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta. Quiero que noten dónde estaba Cristo, en relación con esa iglesia. Yo estoy a la puerta, pero de aquel lado, y llamo. Si alguno oye mi voz, se abre la puerta. Si alguno, ahora ya lo hace personal, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo casi siempre se usa para evangelizar, pero este versículo no tiene connotaciones de evangelismo. Aquí los cristianos de la Odisea habían perdido por su tibieza la comunión con Dios. Y si alguno me deja entrar a mi iglesia, fíjate nomás, el dueño de la iglesia y estaba afuera. Qué paradoja, ¿no? Versículo 21, al que venciere, o sea, deja su tibieza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Que así sea. Pónganse de pie. Sé celoso y arrepiéntete, vuélvete al camino de Dios. Cambia tu pensamiento. No confíes tanto en tus logros personales, en tu dinero. Un predicador dijo, y ahí tengo la grabación, dijo que el dinero es como la sangre al cuerpo, el dinero es la vida de la iglesia. Yo dije, ay, no puede ser. Por eso hay muchos chupacabras. O si nomás les están succionando, mucho vampiro en el evangelio, les succionan la sangre. Qué increíble, ¿no? Fíjense, ¿ustedes creen que ese era el plan de Dios para la iglesia? No, definitivamente no. Sin embargo, ahí está, desde hace 2000 años, ahí está. En eso, cualquiera de nosotros puede caer. Por eso le dijo a la iglesia de Filadelfia, retén lo que tienes, 2 cosas. Por cuanto no has negado mi nombre
y has guardado mi palabra. Con eso, hermanos, no nieguen a Cristo. Guardemos su palabra, amemos su palabra, obedezcamos su palabra, y en eso caminaremos más seguros. Como dijo Pedro, si ustedes están atentos a la palabra profética más segura, estarán sólidos y firmes. Que Dios nos ayude, amén. Levanta tus manos al cielo. Dios conoce tu verdadera condición, conoce mi verdadera condición. Yo puedo tener una opinión mía acerca de mí mismo, tú puedes tener una opinión mía acerca de mí, yo acerca de ti, pero esas dos opiniones no importan. La opinión que cuenta es la de Jesús, y Él es fiel y verdadero, y no va a decir más allá de lo que tú eres o no eres. Él te dice tu verdadera condición. Si hay algunos tibios aquí, sean celosos, dejen que el calor del Espíritu Santo los vuelva a encender y arrepiéntanse, caminen. Y a los que nos escuchan por internet, iglesias tibias, mundanas, que han metido al mundo dentro de la iglesia, vuelvan a Dios. Hagan caso a la exhortación de Jesús. No confíen en sus riquezas. Si tú prosperas en tu negocio, dale gracias a Dios, pero como decía Pablo, como poseyéndolo todo, como no teniendo nada más poseyéndolo todo, como teniendo todo más, pero como no teniendo nada. O sea, que no altere tu posición delante de Dios las riquezas, ni tu sabiduría. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de las iglesias tibias, de aquellos que predicando un falso evangelio de prosperidad han desviado el corazón de la iglesia y van en pos de los bienes materiales como cualquier pagano y mundano. Esos bienes tú los puedes dar en abundancia, Señor, a tus hijos. El problema no son los bienes ni las cosas materiales. El problema es lo que pensamos acerca de ello. Señor, guarda nuestro corazón en humildad. No permita, Señor, que el engaño de las riquezas ahogue en la palabra. No permita, Señor, que cuando prosperemos se nos olvide que es por gracia. Ayúdanos, Señor, ten misericordia. Nos queremos encomendar a la palabra de tu gracia y a la guía del Espíritu Santo, al cual necesitamos a cada momento, como el aire que respiramos. No podemos vivir sin ti, Señor, sin el aliento de tu Espíritu, sin la vida de tu palabra. Te necesitamos, Señor. Ten misericordia de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.